supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Vamos a iniciar este momentico que le damos al Señor hoy, poniendo todo en las manos del Señor. Hermoso Papá Dios, Rey de los ejércitos, hermoso, soberano, sublime Dios, hoy nos presentamos ante ti, Señor, conscientes de que necesitamos de ti, Dios, de que a ti venimos cargados, Dios. Te pedimos perdón si te hemos contristado, Señor. Venimos a colocarnos delante de ti porque somos frágiles ante ti, Dios, y necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Dios. Señor, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestros defectos, tú conoces nuestras debilidades, Señor amado, pero somos conscientes de que tú también, Dios, nos renuevas cada mañana, amado Dios. Por eso en esta mañana, Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Rey, para que tú, Señor, hables en nuestras vidas a través de tus siervos, Señor amado. Hoy, aquí con mis hermanos, Dios, qué bueno es verlos aquí, Señor, reunidos, dedicando este momento, Señor, y a las personas que de pronto vienen en camino, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas, que, Señor, que tú los traigas hasta tu lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu preciosa palabra. Ministranos, háblanos, Padre precioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos. Le pido que por favor tome su lugar. Bienvenido, Juan José. Bueno, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje. ¿Recuerdan qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo acerca del suicidio, un mensaje pues bastante interesante, bastante nutrido en la palabra. Si usted no tuvo la oportunidad de venir o de verlo, pues ahí está en las plataformas para que usted pueda ver ese mensaje y analizarlo a través de la escritura. Entonces, hoy nuevamente el Señor, como siempre, nos permite traer un nuevo mensaje. Como siempre, nuestros mensajes son expositivos. Así que buscaremos la mayor evidencia bíblica para poder argumentar con versículos bíblicos estos mensajes que son tan controversiales, tan polémicos como el mensaje que vamos a ver el día de hoy. Así que le pido que quite todo argumento humanista que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. También le pido que usted analice todo el mensaje corroborando allí con su Biblia para poder contextualizar el mensaje y no sacar del contexto nada, ni aún el título de la enseñanza, sodomía y homosexualismo. Entonces, así que le pido que abra su corazón, disponga su vida. Yo sé que estos mensajes son mensajes que pocos enseñan realmente en las iglesias, mensajes que son cuestionados, aún con el solo título que tenemos, a veces son cuestionados. A veces las personas ni miran el contexto de todo el mensaje, sino solamente señalan. Entonces, por eso también le pido otra recomendación. Le pido que durante toda la enseñanza tenga presente estos 2 versículos que vamos a ver a continuación. Son dos versículos bíblicos en los cuales nos vamos a apoyar durante toda la escritura. El uno es Juan 3:17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y el segundo versículo es 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿por qué le digo estos 2 versículos que los tenga presentes durante todo el mensaje? Porque esto no es un mensaje de condenación ni de juicio, pues es el Señor Jesucristo quien a su vez, en su segunda venida, Él va a ser el que va a juzgar al mundo. Y el segundo versículo, aunque obviamente no es un mensaje de condenación, sí es un mensaje de exhortación, es un mensaje de amonestación, un mensaje de corrección.
y de instrucción, ¿correcto? Entonces tenga presente estos dos versículos durante toda la enseñanza, porque posiblemente vamos a ver versículos que son un poco fuertes, que son un poco contundentes acerca de la sodomía y el homosexualismo, pero entonces vamos a analizar esos versículos que vamos a ver desde estos dos pasajes bíblicos. ¿Sí me está entendiendo? O sea, que no es un mensaje para condenar al mundo ni a las personas que tal vez están en esta situación, sino que solamente utilizamos la palabra para exhortarlos en amor. Nosotros fuimos finalmente llamados fue a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Recordemos que el mensaje de Juan el Bautista fue arrepentidos. El mensaje del Señor Jesucristo también fue el mismo, y obviamente nosotros, pues también hablamos acerca del arrepentimiento. Cuando nosotros encontramos allí en Génesis 6:5, podemos encontrar que dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era muchísima sobre la tierra. Este pasaje fue allí antes del diluvio, que dice la palabra que el Señor vio que la maldad de los hombres era muchísima sobre la tierra, que los pensamientos del corazón de todos ellos era de continuo solamente el mal. O sea que cuando vino el juicio, el primer juicio, cuando vino el diluvio, obviamente la tierra ya estaba plagada tal vez de maldad y de desobediencia, de rebeldía, y posiblemente también de desorden y caos sexual. Entonces, para que nosotros podamos entender este mensaje acerca de la sodomía, acerca del homosexualismo, pues tenemos que remitirnos a la Biblia. Cuando usted va allí a Génesis 19, si tiene su Biblia, ábrala ahí, por favor. Allí encontramos en Génesis 19 la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero entendamos que antes de todo esto, en el capítulo 18, ya en el capítulo 18 de Génesis, en el versículo 17, dice el Señor: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham de lo que voy a hacer. O sea que el Señor ya tenía en su corazón destruir allí a Sodoma y Gomorra. Pero entonces dice la palabra allí en el capítulo 18 que lo que hizo Abraham fue que trató de interceder, hablar con Dios, tratar de interceder por Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 20 del capítulo 18 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En el versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? En el versículo 24 dice: quizás haya 50 justos. Entonces empieza Abraham a tratar de reconvenir allí al Señor para evitar que Sodoma fuera destruido. Y por eso le dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás en su lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Entonces el Señor obviamente comienza a responder. En el 26 dice: entonces respondió Yahweh, dice: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. O sea que el Señor les dio una oportunidad. Bueno, si hay 50, pues no vamos a destruir allí Sodoma y Gomorra. Pero entonces en el 28 dice allí Abraham, dice: quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por ellos aquellos 5 por toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallaré 45. Y así sucesivamente se empezó a 30, a 20. Y finalmente en el 32 dice: y volvió a decir Abraham: no se enoje mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Dice el Señor: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. O sea que Abraham lo que hizo fue que trató de reconvenir allí al Señor acerca de esto. Pero en el capítulo 19, si ya encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra, vamos a leer algunos versículos para poder entender este mensaje. En el versículo 1 dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis. Aquí hay algo clave. Recuerde que está hablando de ángeles, pero dice que tenían pies. Y dice: y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Esta palabra porfió significa que allí les insistió que se quedaran allí en ese lugar. Entonces dice en el versículo 4: pero antes de que se acostasen, está hablando de los ángeles, dice: rodearon la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma,
todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea que se reunieron todos los hombres allí de Sodoma. Habla de jóvenes y de personas ya de edad. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? O sea que eran ángeles, y la Biblia los está mostrando como varones. Dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra que dice acá conozcamos no era decir hola, mucho gusto, ¿cómo está? No, era una palabra de tener relaciones sexuales. Ya vamos a verlo más abajo. Dice en el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Sí que está hablando de conocer? O sea que las hijas de Lot eran vírgenes, no habían tenido relaciones sexuales. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Y mire lo que dice Lot. Dice que en cambio de que estos hombres perversos fueran a violar allí prácticamente a los ángeles, dice que Lot ofreció a sus hijas. Porque dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera y haced con ellas como bien os parezca. Entonces en el versículo 9 dice, entonces ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse el juez, ahora te haremos más mal que a ellos, y hacían gran violencia contra el varón a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces aquí encontramos una historia. Vamos a parafrasearla, donde llegan estos 2 ángeles allí a Sodoma, porque ya el Señor había propuesto de destruir allí esta ciudad. Estos varones llegaron allí a la casa de Lot. Lot intentó persuadirlos de que se quedaran en su casa, y obviamente como eran ángeles, eran hermosos. Entonces los varones de allí de Sodoma, que era una generación perversa, dice que llegaron allí con violencia y querían prácticamente tener relaciones sexuales con los ángeles. O sea, aquí notamos un caso de homosexualismo. Es lo que encontramos allí en la palabra. Y vemos que más adelante, obviamente los ángeles lo que hicieron fue decirle a Lot que saliera él con su familia, con sus yernos, porque prácticamente iban a destruir allí completamente esta ciudad. Y conocemos la historia. En el versículo 24 dice que entonces el Señor hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, y con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces ustedes ya conocen esta historia, no sé si la habían leído. Yo les recomiendo que en su casa, para que usted pueda tener un poquito más de contexto acerca de este mensaje, lea todo el capítulo completo de Génesis 18 y el capítulo 19. Y esa historia termina. Sabemos que ellos fueron sacados de allí, sabemos que la esposa de Lot miró atrás, quedó convertida en estatua de sal, y luego tiempo después, mire que las hijas de Lot cometieron también, ellas arrastraron todas estas costumbres allí de Sodoma, y dice la palabra que embriagaron a su padre para poderse reproducir, y entonces cometieron el acto de incesto. Esto está allí en el versículo 31. Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre ya es viejo y no queda varón en la tierra, entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre la descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y se acostó con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Al día siguiente le dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino otra vez, emborrachémoslo, y ve y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. O sea que estas mujeres trajeron esas costumbres paganas allí de Sodoma y Gomorra, embriagaron a su padre, durmieron con él. No fue de dormir, de acostarse cada una para su lado, sino prácticamente podemos decir que hubo también una violación. Y de esta violación nacieron hijos que son la descendencia de los moabitas y los amonitas hasta el día de hoy. Entonces vemos que realmente lo que encontramos allí es que Sodoma y Gomorra fue una generación realmente allí perversa. Pero usted me dirá, ¿por qué tomamos como ejemplo a Sodoma y a Gomorra? En Judas
7, versículo 7, este Judas, recuerde que está en el Nuevo Testamento, este Judas es medio hermano del Señor Jesús. No es Judas el que traicionó, el que vendió al Señor por 30 monedas de plata, sino el medio hermano del Señor Jesús. Entonces dice él allí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que aquí en el Nuevo Testamento encontramos que la Biblia nos hace una exhortación de que tengamos como ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que todo el mundo sabe acerca de esta historia, pero realmente no se está tomando como ejemplo, porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde vemos que hay no solamente caos, sino también hay un desorden sexual. La inmoralidad realmente está a la orden del día. Pero vamos a ver también por la Biblia cuál fue el orden de Dios. Vamos a mirar si realmente ese fue el orden de Dios, porque la Biblia nos está narrando esto, pero la Biblia también nos muestra el orden. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué creó el Señor? Varón y hembra los creó. En Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces, ¿cuál es el orden de Dios? Que creó un hombre y una mujer. Ese es el orden de Dios. Y ese orden no se puede alterar porque es la naturaleza de Dios. También si vemos en la recreación, en Génesis, cuando el Señor creó los animales, también creó hembra y macho. ¿Para qué? Para que se reproducieran. Entonces esa es la naturaleza del Señor desde hace más de 6,000 años. ¿Por qué hoy en día el ser humano quiere cambiar esa condición? Pero mire que el Señor Jesús en Mateo, también Mateo 19 del 4 a 6, también Él volvió a inculcar acerca de esto. Allí estaba hablando acerca del divorcio y dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces realmente encontramos que la Biblia no avala la unión entre parejas del mismo sexo. Tengamos claridad acerca de esto. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los va a juzgar? Dios. Entonces recordemos los versículos que le dije, que según Juan 3:17, esto no es un mensaje para condenación, sino es un mensaje de exhortación y de edificación. Y encontramos más adelante en la historia bíblica que este mismo orden fue dado allí a Moisés. En la ley mosaica que encontramos en Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, porque es que abominación. O sea, es abominable obviamente las relaciones homosexuales. Levítico 20:13, más claro, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, dice, abominación hicieron, ambos han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Recordemos que la ley, cuando una mujer era encontrada en adulterio o cuando una persona era encontrada cometiendo este delito, tenían que ser apedreados hasta morir. ¿Recuerdan la mujer que fue llevada delante de Jesús, que iba a ser apedreada porque había sido encontrado en el acto del adulterio? Pues estas personas que cometían abominación, hombres con hombres, mujeres con mujeres, también la ley decía que debían de ser muertos. Eso era lo que traía la ley. Gracias al Señor y gracias a su misericordia estamos en un periodo de gracia. Entonces, ¿qué significa? Que si una persona ha estado en actos de homosexualidad y de sodomía, y si se arrepiente de su pecado y viene a Cristo, pues el Señor le va a perdonar. Sigamos ahí en la ley mosaica de Deuteronomio 23:17, dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya que sodomita de entre los hijos de Israel.
Allí está en Levítico, está en Deuteronomio. Vamos a saltarnos a Primera de Reyes 14:24. Recuerde que siempre buscamos bastante evidencia bíblica para poder soportar el mensaje que estamos hablando. No es que van a decir, no, es que el pastor como que es homofóbico, o el pastor es duro, o el pastor habla en contra del pecado. No, hablamos lo que dice la bendita palabra de Dios. Hace 8 días estamos hablando del suicidio y hemos venido trayendo muchísimos temas que son necesarios y útiles en la vida de nosotros. En Primera de Reyes 14:24 dice, hubo también sodomitas en la tierra. Recuerde que cuando usted encuentra sodomitas o encuentra sodomía, tiene que ver con el desorden sexual. Dice, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Allí en Primera de Reyes 15, del versículo 11 y versículo 12, habla de Asa, que fue el rey de Judá. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país. ¿Qué hizo con los sodomitas? Dice que los quitó, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Recuerde que hace 8 días estamos hablando de algunos reyes. Cuando usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, usted va a encontrar la historia de todos los reyes que hubieron. Y la mayoría de reyes hicieron lo malo delante de Dios. Pero este rey Asa dice que quitó del país los sodomitas y quitó allí toda la idolatría. Vamos a ver una historia que hay allí en Jueces 19, del 16 al 24. Es una historia que habla de un levita y una concubina. Es una historia atroz donde encontramos un caso de inmoralidad, asesinato, violación y desmembramiento. Vamos a tratar de parafrasear algunos versículos. En Jueces 19:22 dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma y Gomorra? Perversos. Y aquí en el tiempo de los jueces, también los hombres, otra generación perversa, dice que estos hombres eran perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Esta historia se está repitiendo lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Hombres perversos allí querían cometer el acto de homosexualidad, lo que nos está hablando aquí en este versículo bíblico. Entonces dijo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que tengamos relaciones con él, para que lo conozcamos. Y salió el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no le hagan tal maldad. Está haciendo lo mismo que hizo Lot, tratar de interceder. Dice, he aquí mi hija virgen. También ofreció a su hija. Yo no sé si era una costumbre pagana que había de ese tiempo, pero Lot, encontramos que sacó sus 2 hijas y dijo, hagan con mis hijas lo que quieran. Y aquí este hombre también está diciendo, he aquí mi hija virgen, no ha conocido varón, y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como bien os parezca. Y dice la historia que estos hombres hicieron caso omiso, hubo allí un desorden, un caos, hubo violación, abusaron de una mujer de estas durante toda la noche, y en la madrugada dice que a esta mujer le partieron sus huesos en 12 partes y la enviaron por todo el territorio de Israel. Es una historia realmente que está allí en la escritura, una historia realmente macabra, como de película, pero lo que podemos analizar es la maldad del ser humano, la perversidad, y todo eso es la consecuencia de una vida sin Dios. Así que las leyes de la ley, las leyes morales, aún siguen vigentes. No podemos sacar esas leyes, debemos tomar como ejemplo, obviamente, las historias bíblicas. Pero usted me dirá, pastor, ¿y qué dice el Nuevo Testamento acerca de la inmoralidad sexual o acerca del homosexualismo? Entonces vamos a ir en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Cuando dice no erréis, está diciendo no se equivoquen en ninguna manera. Y mire lo que dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Si yo voy a Deuteronomio 22:5, dice que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación
para el Señor cualquiera que hace esto. Entonces, hablando de las personas, de los hombres que son afeminados, con todo respeto, y no es de juicio, hoy en día sí que se ve esa situación. Hombres que son amaneirados, que son afeminados, que su voz ya realmente son voces femeninas. Y eso es lo que estamos viendo en estos días. Dice también, no erréis, ni los que se echan con varones. Está hablando de los homosexuales. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces esto no se trata de ser homofóbico, se trata de lo que dice la palabra del Señor. Recuerde los dos versículos que leímos al principio, Juan 3:17 y 2 Timoteo 3:16. O sea, esto no es un mensaje de condenación. Nosotros no estamos para condenar a esta comunidad, porque realmente el Señor es el que los va a juzgar en su segunda venida, pero sí es un mensaje de donde estamos exhortando, donde estamos redarguyendo, donde estamos instruyendo a las personas en amor. Ese es el propósito de este mensaje. Así que si usted está viendo este mensaje en esta mañana, entienda que es un mensaje de exhortación y de amor en el Señor. Entonces vemos que Pablo allí a la iglesia de Corinto les exhorta acerca de tales pecados que les impide heredar el reino de Dios. Pero Pablo, si notamos, está colocando todos estos pecados en un mismo nivel. Entonces no podemos irnos solamente en contra de los afeminados ni de los homosexuales, sino también dice de qué, de los ladrones, de los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los inventores de males, los parricidas, los matricidas. ¿Usted sabe qué es un parricida y un matricida? Una persona que asesina a sus padres. Y la Biblia lo menciona y vamos a verla en 1 Timoteo 6:9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. O sea que es un delito, es un pecado grandísimo una persona que asesina allí a sus padres. O viceversa, encontramos hoy en día, tristemente, fue estos días, no sé si fue en China, una mujer que mató a sus 5 hijos porque su esposo la había abandonado por venganza. Eso es una mente depravada. ¿Cómo se le ocurre a uno atentar contra la vida de sus hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Entonces, simplemente esto es consecuencia de una vida sin Dios. Hace 8 días estábamos hablando acerca del suicidio y llegamos a la conclusión de que el suicidio simplemente es la consecuencia de una vida sin Dios. Una persona que atenta contra su vida simplemente es una persona que ha rechazado la gracia de Dios, que no tiene esperanza, que su esperanza está en el mundo, está en el dinero, estaba en su ser querido y por eso tomó esta determinación. Entonces continuamos allí en 1 Timoteo 1 del 9 al 11, dice, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, vuelve y habla, Pablo allí instruyendo al joven Timoteo, le habla de la sodomía, dice, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Esta carta está hablando a personas que conocen el evangelio o conocieron el evangelio y se desviaron. Es una carta, realmente una carta pastoral. Tristemente, présteme atención, hoy en día estamos viviendo un tiempo de apostasía. Yo les he hablado mucho acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El alejarse de la verdad, de la palabra de Dios. Y hoy en día encontramos tristemente pastores e iglesias que están aceptando la ideología de género. Y esto tenemos que hablarlo. No es un mensaje de juicio, recuerde que es un mensaje de exhortación. Aquí en Bogotá, présteme atención, aquí en Bogotá hay un pastor abiertamente homosexual, es de la Iglesia Cristiana Metodista de Colombia y específicamente está en la localidad de Chapinero, que abiertamente se declaró un pastor homosexual, tiene su esposo y casa allí a personas del LGTB. Entonces, obviamente, lo que encontramos realmente esto es perversión.
Recuerden, no es un mensaje de juicio, es un mensaje de exhortación, pero sí le exhortamos en amor, porque esto no se debe permitir. Y tristemente, como le digo, hoy en día las iglesias, por ganar personas, por llenar iglesias, entonces están permitiendo toda esta clase de shows, de espectáculos, de liviandad en el pecado. Hay iglesias que ya parecen discotecas, y realmente yo no creo que tengamos que llegar a ese punto para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio debe ser predicado sin adulterar, tal cual como está allí en la palabra. Por eso oramos al Señor y le pedimos que nos permita poder predicar su preciosa palabra, su precioso evangelio. El pastor es un expositor del evangelio. Hay pastores que hablan muy bonito, tienen muy buena elocuencia, pero no hablan la Biblia. La Biblia está completamente ausente. Cogen uno o dos versículos, los parafrasean, pero no hablan la Biblia. Sacan estos textos de su contexto y lo vuelven un pretexto. Yo solamente le pido al Señor, y la oración de nosotros como iglesia, la iglesia de Bogotá, la iglesia de Cartagena, es que nosotros podamos seguir predicando un correcto y sano evangelio. Que si en algo nos estamos equivocando, podamos corregir. La cuestión no es equivocarse. La cuestión no es salirse del camino, la cuestión es volver a Dios. Es como ¿cuántos de ustedes han cometido pecado en su vida cristiana? La cuestión no es equivocarnos, la cuestión es volver a Dios. La cuestión está cuando la persona comete pecado, llámese como se llame, y la persona simplemente sigue sumida en su pecado. Recordemos al hijo pródigo, tenemos que venir a Cristo. Entonces, obviamente, como les decía, estas personas están haciendo esto con el lema es que Dios es amor, ¿cierto? ¿Y creen en Dios? Ellos dicen creer en Dios, pero cuando yo voy a Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice el pastor, como dice el hermano, como dice el profeta, como dice el apóstol, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No todo lo que es fe es bueno, sepa eso. Ay, es que allá hablan de Jesús y allá tienen fe, pero no todo lo que aparentemente se disfraza de fe es bueno. Por eso usted y yo tenemos que hacer lo que hacían los primeros creyentes en Berea. Usted lee Hechos 17:11 y usted se va a dar cuenta que los primeros creyentes que hacían allí en ese lugar, ellos tenían los manuscritos para corroborar cuando llegó Pablo y Silas que lo que hablaba Pablo y Silas estaba de acuerdo a la Escritura. Así que usted, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que analizar que lo que yo le estoy hablando a usted en esta mañana está alineado a la Escritura. Eso es lo que tiene que hacer un buen creyente. No se trata de señalar, no se trata de juzgar, se trata de examinar por la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos cuidar la doctrina. Yo les he dicho a muchos de ustedes, el día que ustedes vean aquí a su pastor hablando cosas que no son conforme a la Biblia, corra de este lugar. Corra por su vida. El Señor nos guarde, que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros, porque tristemente muchas de estas iglesias posiblemente comenzaron bien, pero en su crecimiento fueron adoptando el pecado, se fueron acomodando al mundo, trayendo el mundo a la iglesia, porque es lo que están haciendo muchos, trayendo todas las costumbres del mundo, trayéndolas a la iglesia, para ganar gente. Hasta he visto por ahí en internet, me han enviado promocionando estrategias de crecimiento, cuando la palabra dice en Corintios que el crecimiento, el que lo da es el Señor, como Él quiera. Sigamos. Romanos 1, 21-27. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿de quién está hablando? Pues de cristianos, de creyentes. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Esto es altivez, esto es soberbia, esto es sacar la Biblia y decir es que yo creo que es que la Biblia como que exagera, pero yo pienso que es de esta forma. Entonces dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios
los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mucho cuidado, confórmese con la verdad del Evangelio, porque muchos tienen comezón de oír. Dicen, es que el pastor siempre habla lo mismo. Pues claro que le voy a hablar lo mismo porque yo tengo que hablarle la Biblia. Pero como hay gente que no se conforma con la verdad del Evangelio, quieren escuchar nuevas revelaciones. Es que llegó el apóstol de Estados Unidos, de Puerto Rico, y vamos a ver qué palabra nos trae el apóstol. Y corren allá. Y lastimosamente, a veces son palabras que no están alineadas a la Escritura, a lo que le gusta a la carne. Y podemos estar en pecado. El apóstol me dijo que yo iba a ir a las naciones y que iba a predicar. No, iba a mirar su vida y su hogar está completamente destruido. Es un mal trabajador, es un mal cristiano. Entonces, ¿cómo el Señor va a utilizar una persona de estas? No, Dios no puede ir en contravía de su propia palabra. Entonces dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es lo que estamos viendo hoy en día. La gente ya no se conforma con las sanas palabras del Evangelio. Por eso es que aquí hablamos, la Biblia dice, pero ya muchos dicen, así dice el Señor. Wow, así dice el Señor. A ver, la revelación del Señor está completa. No le faltó nada. Esto se llama Biblia, compendio de 66 libros y está completa. No necesitamos añadirle nada más allí a la Escritura. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, mire lo que hace Dios, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural porque es contra la naturaleza. Está hablando del lesbianismo. ¿Que la Biblia no habla? Sí habla. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra la naturaleza. Y los hombres no se quedaron atrás, dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, inmundicia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es lo que está hablando Pablo allí a los romanos. Recuerde los dos versículos, no es de condenación, sino es de exhortación. Pero la palabra es clara, la palabra es contundente. ¿Cuántos alguna vez habían escuchado un mensaje de este tipo? ¿O habían leído estos versículos? ¿Sabe algo? Tristemente esto no se predica. Porque dicen, no ofendamos a las personas, porque de pronto se van. Pues que se vayan. Si tenemos que quedar 2 o 3, pues gloria al Señor. Pero tenemos que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Por qué esta generación está adoptando y legalizando prácticas inmorales de sodomía y homosexualismo? Vamos a ver que la primera causa es el alejamiento de la verdad de Dios, que fue lo que acabamos de leer. Es la causa más importante. Cuando una persona dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la religión, porque nos ven como una religión. Es que yo creo que es así. Y comienzan a vivir conforme a sus propios deseos. Es lo que acabamos de leer. Otra causa que vemos es el incremento masivo, donde la globalización, la internet y hoy en día los llamados influencers. Y eso sí que hay. Pero lastimosamente cuando ve uno dice, pero ¿qué es lo que están influyendo? Están huecos, están vacíos la mayoría. Y personajes públicos que están promoviendo la inmundicia. Mujeres con mujeres, besándose ante cámaras, hombres con hombres, famosos sin escrúpulos y abiertamente en depravación e inmundicia, porque ya no tienen temor alguno. Han perdido el temor. Caricaturas. Superman, ahora lo que vemos, Superman allí que tiene novio. ¿De cuándo acá? Yo creo que los que somos contemporáneos, que veíamos dibujos animados, eran muy sanos, pero hoy en día ya ni los dibujos animados. Superman, películas. Hoy salió allí una parodia en Netflix, yo ni la he visto. Mi hija fue la que me dijo acerca de esto, no porque ella la ha visto, sino porque obviamente pues usted sabe que entre los jóvenes pues hay un lenguaje, ellos se hablan, se comunican cosas, y allí en Netflix esta parodia donde dicen que es la primera tentación de Cristo. Esto es aberrante.
Yo no conocía esto. Anoche estuvimos hablando con mi hija porque ella me preguntó de qué iba a hablar el día de hoy y me dijo, papi, habla de esto porque esto es muy importante, donde muestran supuestamente a Cristo homosexual, que a la edad de 30 años llevó allí a un hombre que se llama Orlando, llevó a presentárselo allí a José y a María. ¿Cómo se llama esto? Se llama inmundicia. Pero todo esto es lo que el mundo está adoptando y eso es lo que están recibiendo nuestros hijos, tristemente. ¿Qué es lo que van a recibir el día de ellos? Por eso Proverbios 22:6, ¿qué dice? Ayúdeme, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. El mundo nos está bombardeando, pero nosotros tenemos que instruirlos en el camino del Señor. Y cuando ellos crezcan, créanme que van a tener sus bases en el Señor Jesucristo. Entonces la ideología de género, la revolución de género, la agenda LGTB, además están legislando leyes a favor de su obsesión y de su pensamiento aberrante. Recuerde los 2 versículos, no es un mensaje de condenación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que es un mensaje de exhortación según 2 Timoteo 3:16. Símbolos LGTB, ahora sí ayúdame con la imagen, donde han cogido el arco iris como la bandera del orgullo gay. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del arco iris. Allí está, Génesis 9:16-17. Mire lo que dice la Biblia del arco iris. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta señal, ¿cuál señal? Allí el arco iris. Dice, esta señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Así que esto no es ningún símbolo. Simplemente el arco iris es un pacto que está registrado allí en la Escritura. Sigamos. Aún, mire, tristemente, hoy en día hay personajes públicos que, llamándose cristianos, hay una pareja, no voy a decir el nombre, su esposa está embarazada y dijo que a su primer hijo le iba a llamar Índigo, que es un nombre neutro, que ellos no van a hacer la ecografía para saber si es niño o niña, simplemente decidieron colocarle ese nombre allí a su hijo, Índigo, por si es hijo, hija o hije. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Y es un representante aparentemente de una familia cristiana y están saliendo con estas. Entonces son expresiones incoherentes. Ellas, ellos y ellas. ¿Hasta dónde estamos llegando? Señor nos guarde. Recuerde que no es de condenación. Por favor, no decir el pastor estaba ya condenando. No, es un mensaje de exhortación. Si una persona quiere hacerlo, pues hágalo. Eso fue lo que la persona decidió. Es que mire, el Señor no obliga a nadie a seguirle. Yo creo que si usted está aquí en esta mañana, usted nos está viendo a través de estas plataformas virtuales, es porque usted tiene necesidad del Creador, porque usted ama a Dios, porque usted tiene temor de Dios. Pero el Señor no nos trae a la fuerza, Él nos trae con lazos de amor, con lazos de compasión, con lazos de misericordia, diciendo arrepentidos, arrepiéntanse de su pecado. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio? ¿La juzgó? No. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No, Señor, no estaban. Dijo, pues vete y no peques más. Posiblemente en esta mañana, si alguien que ha caído en este flagelo y está viendo este mensaje, nosotros le decimos, vete y no peques más, siga el camino del Señor, vuélvase a Dios con todo su corazón, porque ahorita al final vamos a ver que solo hay un pecado bíblico que la Biblia nos muestra por el cual se va a condenar la humanidad. Ya muchos lo saben, pero al final vamos a verlo por si usted se lo olvidó. Entonces así que a nosotros los cristianos nos juzgan que nos lavan el cerebro. Pues yo le doy gracias al Señor que por la Biblia nuestro cerebro fue lavado, fue cambiado por la palabra del Señor. Pero lamentablemente a ellos se les está deslavando el cerebro, porque es que salen con unas cosas tan terribles. Aún en estos realities que vemos estos días, ¿cuántos ven el programa Yo Me Llamo? Ay, dígame la verdad. Sí, pastor, yo a las 7 me conecto y veo... ¿A las 7? A las 8, bueno. Yo me conecto y veo Yo Me Llamo. Y lamentablemente, ¿qué estamos viendo? Talento, sí, pero entre eso, tristemente, están viniendo personas, hombres afeminados. Y son una vergüenza, con todo respeto. No sé por qué hacen esto, pero es una vergüenza. Y simplemente estos medios de comunicación permiten eso dentro de la agenda LGTB. Porque ellos necesitan promover todo esto.
Porque uno dice, pero ¿cómo? Si antes de esto imagino que le hacen una audición a la persona, un filtro para que pasen. Entonces, ¿por qué van a permitir que pasen esas personas? Pues por ganar rating. Eso es lo que estamos viendo. Tristemente, ahorita hasta para un comercial, cualquier novela, cualquier película, cualquier serie, resulta que el protagonista ahora, como dicen los colombianos, se cambió de bando. Y ellos, y unos dicen, pero es que la Biblia enseña el homosexualismo. ¿Hasta acá enseña eso? Los versículos que hemos visto. Entonces, ¿de dónde se cogen? Nosotros hace como 3 meses vimos un mensaje que se llamó inmoralidad sexual. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque no tendría que volver a dar ese mensaje. Pero estábamos hablando de David y Jonatán, ¿recuerdan? Entonces ellos se cogen de ahí porque no, pero es que David y Jonatán tenían una relación gay. Porque el uno lo besó al otro y dijo que lo amaba y que su amor que era mejor que el de las mujeres. No, todo eso es sacado de contexto. Cuando usted y yo leemos la Biblia, y no vamos a citarlo acá porque está en ese mensaje, pero realmente vemos que son cosas sacadas del contexto. Es más, cogen unos solos versículos y todos estos versículos que estamos viendo, pues como que los hacen basura. Porque la Biblia está dando una fuerte exhortación acerca de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Tito 1:15. Me gusta este versículo, ráyelo en su Biblia, apréndaselo. Dice, todas las cosas son puras para los puros. ¿Quiénes son los puros? Pues los que el Señor nos lavó el cerebro, que nos limpió. Dice, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo están las mentes hoy en día de muchas personas? Corrompidas. Por el pecado, por la maldad, por la anarquía, por el orgullo, por no reconocer que necesitamos de Dios, que somos creados. Pero hoy en día es lo que estamos viendo. Y tristemente, amados hermanos, esto va a ir empeorando. Esto no lo podemos detener. Eso es igual que la apostasía. No lo podemos detener, pero sí podemos exhortar. Porque son las señales. La Biblia predice que antes del fin de los tiempos, antes de que aparezca el hombre de pecado, se va a levantar todas estas cosas que estamos viendo. El aumento de la maldad. Si no lea Mateo 24, ahí está todo el listado hablando del Señor Jesucristo. Lea las cartas de Pablo, ahí está escrito en la palabra. De que todo eso es necesario. Jesús en Mateo 24 dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vuelvo y les digo, y lo digo casi en todo mensaje, yo quisiera decirles a ustedes que el mundo va a mejorar. Y usted dirá, ay pastor, pero ¿por qué no predicó otra cosa? Yo venía con expectativa, pastor, que usted nos hablara de que el mundo va a mejorar, de que nuestros hijos van a recibir un mundo mejor. No, el mundo va en degradación, es lo que dice Isaías. El mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque los habitantes falsearon el derecho, transgredieron las leyes de Dios. Pero así que todo no es malo. Recuerde que Apocalipsis 21 dice que cuando el Señor regrese, que va a imponer su reino, lo va a regir con vara de hierro, pues ahí sí vamos a estar en ese mundo donde no va a haber maldad ni pecado. Entonces no se desanime. Estos son mensajes ¿para qué? Para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales, para que estemos atentos a la Escritura, para que filtremos, no se coma todo lo que se le dice en un púlpito. Tristemente yo fui uno de los que por 10 años todo, amén, amén, amén. El pastor podía estar echando maldición y yo, amén, recibo, gloria a Dios. No, filtre, escuche. Por eso dice la palabra, bienaventurado el que oye. Tenemos que afinar nuestro oído. Hablando de personalidades, la Biblia también predice acerca del carácter del anticristo. ¿Cuántos han escuchado el anticristo, el hombre de pecado que se va a levantar? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero por las señales bíblicas, por lo que está viendo el mundo, podemos saber que está ahí. Y dice la palabra que se levantará este hombre de pecado, hará su aparición en el mundo con un gran poder político y religioso. Pero mire cuál va a ser la característica de este hombre. Daniel 11:37. No es Daniel, ¿no? Así el pastor dijo que era Daniel el hombre de pecado. No. Que está registrado en el libro de Daniel. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. O sea que será un rebelde. Dice, ni del amor de las mujeres. Está hablando de un hombre. O sea que posiblemente este personaje va a ser célibe o homosexual. Porque dice que no hará caso del amor de las mujeres. A mí me toca hacer caso del amor de las mujeres. Yo tengo mis 2 mujeres, mi esposa y mi hijita, y me toca portarme juicioso. Me toca estar alineado y si no, ay, ay, ay. Mi hija dice, amén, papi, amén.
Entonces dice que este hombre no hará caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, o sea que será altivo y será soberbio. Es como el libro de Daniel registra allí a este hombre que se va a levantar. Entonces imagínense, aún va a ayudar a toda esta perversión que hay, porque no, mire, el gobernante mundial también tiene su ideología de género, que el Señor nos guarde. Así que todo esto, lo que yo puedo ver que estamos viviendo, son obras de la carne. Vamos a mirar en la escritura, Gálatas 5, 19, 21. Yo creo que todo buen cristiano debe saber de qué habla Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, orgías, desórdenes sexuales y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, ¿qué está haciendo allí Pablo a la iglesia de Gálatas? Dice, de las cuales os amonesto. ¿Sí ve el mensaje de Pablo? Amonestación, exhortación. Vuelvo y le repito los dos versículos. El pastor no está juzgando a nadie en esta mañana. Que el Señor nos guarde, pero sí estamos amonestando, estamos exhortando, estamos corrigiendo, estamos instruyendo por la palabra. Entonces dice Pablo, cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Pablo venía hablando a la iglesia de Corinto, le habló a Timoteo, a la iglesia de Filipos, le estaba hablando acerca de esto. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué decía la palabra en Corintios? No erréis, no nos equivoquemos, no pensemos, ay, Dios es amor, Dios nos perdona. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que el Señor nos guarde nuestros corazones. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. No estamos exentos. La palabra dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. La palabra dice, antes de sacar la paja en el ojo de tu hermano, ¿qué debe hacer? Sacar el tronco que tienes en tu ojo. Entonces que el Señor nos guarde. Por eso cogí estos dos versículos de Juan 3:17 y 2 Timoteo 3:16, porque son claves para este mensaje. Para que no saquen de contexto este mensaje, no piensen que somos homofóbicos, que el pastor, no, sino simplemente estamos hablando en amor, amonestando. Y ya para ir concluyendo, usted me dirá, pastor, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es la recomendación ante la inmoralidad sexual? ¿Cuál es la recomendación si hay una persona que está yendo a la iglesia? En las iglesias se ve de todo. Entre el buen trigo también hay cizaña. Entonces, si hay una persona que tiene un problema de estos, ¿qué debemos hacer? Colosenses 3:5. Me gusta la Biblia porque es que la Biblia es perfecta. La palabra es clara. La Biblia, por eso es que nosotros no podemos apoyarnos en un solo versículo, sino yo debo coger de aquí, de allá un poquito, porque dicen Salmos que la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo cojo este versículo, cojo este otro, cojo evidencia para poder soportar. ¿Qué debemos hacer? Entonces en Colosenses 3:5, para ir culminando, habla de la vida antigua y la vida nueva. ¿Qué dice? Léalo conmigo, por favor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué tenemos que hacer? Morir. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros tenemos que morir a las pasiones del mundo. Y no solamente a la inmundicia, a la inmoralidad sexual, a todo, al chisme, a la mentira. No hay mentiras piadosas, eso es mentira del diablo. Mentira es mentira. Es lo mismo el que se roba 100 pesos como el que se roba $1.000.000. Pero tenemos que hacer morir en nosotros toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, concupiscencia se llama eso, avaricia, que es idolatría. Eso es lo que nosotros tenemos realmente que hacer y venir a la fuente, que es Cristo, porque Él perdona. Recuerde que todo pecado le será perdonado al hombre. Vamos a ver ahorita cuál es el único pecado que realmente como tal la Biblia habla que el Señor no perdona. Antes de terminar quiero decirle,
Supongamos, porque alguno dirá, pastor, es que los pastores hoy en día, algunos, ¿no? Porque algunos no predican estos temas. Ustedes son legalistas, ustedes son extremistas. Yo le voy a hacer una suposición. Supongamos que la Biblia no tiene razón, de que este mensaje del pastor está equivocado y que la Biblia sí acepta esa perversidad y que todo esto no es verdad. Le hago una pregunta, ¿qué perdimos? Nada. Al contrario, estos mensajes, la palabra de Dios nos han ayudado, en mi caso, me ha ayudado a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor empleado, un mejor vecino, un mejor ciudadano. Eso es lo que ha hecho la palabra. O sea que si la Biblia no tuviera razón, pues simplemente no hemos perdido nada. Pero volteemos la torta. Si la Biblia tiene razón y todo lo que dice es verdad, ¿qué perdió? Todo, absolutamente todo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene nada. Ese es el Juan 3:36. El último versículo con el que quiero cerrar. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? O sea que el que cree en la palabra, las palabras del Señor, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿quién es el que rehúsa? El que rechaza, el que dice es que la Biblia fue escrita por hombres. Claro, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, fue escrita por hombres, pero fue una inspiración de Dios. Pero ellos rehusan, ellos rechazan, dicen no, esos son extremistas. Yo creo que esto es así, porque hoy en día el mundo está viviendo como cada uno quiere. Entonces están rehusando al Evangelio. Pero ¿qué pasa con ellos? Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, dice no verá la vida. ¿Y de cuál vida está hablando? De la vida de Dios, de la vida eterna. Usted y yo no somos mortales, un día vamos a morir. No somos inmortales, perdón, un día vamos a morir. Y la Biblia es clara, dice que después de la vida, Hebreos 9:27, que está establecido para todos los hombres que mueran a la vez, y después de esto, el juicio. O sea que si una persona muere sin Cristo, muere sin arrepentirse, simplemente dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que una persona que en este momento rechaza el Evangelio, porque hay gente que odia a los pastores, a los buenos pastores, los odian la Biblia. A mí no me hable de iglesias, a mí no me hable de pastores, pero dicen que creen en Dios. Paradójico. La única forma de conocer a Dios es a través de la Biblia. No hay otra forma. No hay ninguna otra manera de conocer a Dios sino a través de lo que dice la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús, las palabras que yo he hablado son verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Todo eso fue la expresión del Señor Jesús. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Dios quiera, Dios permita que usted y yo seamos de los que creamos. Porque la palabra dice, Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, será salvo. Yo sé que la situación, amados hermanos, la situación del mundo no es fácil. Lo que estamos viviendo, lo que posiblemente esté por venir. Y no es por desanimarnos, porque Lucas 21:28 dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar tristes? Alegres. ¿Cómo tenemos que estar? Alegres. Cuando vean todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Se aproxima la venida del Señor Jesucristo. Y Él vendrá como ladrón en la noche, en el momento en que menos lo espera. ¿Usted cree que el mundo está esperando ahorita a Cristo? Que va, solo unos pocos. Por eso dice la palabra que la puerta es estrecha y pocos quieren entrar por ella. Pero la puerta que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancha, espaciosa, y muchos se desbordan por ahí. Sé que la palabra no se equivoca. Me gusta, mire, la Biblia es el libro más maravilloso del mundo. Vívalo, léalo. Mire, no se conforme, porque hay cristianos malnutridos espiritualmente. Se conforman con ir a la iglesia el día domingo. Ay, es que allá me siento bien. Es que las luces, es que el glamour, es que... No, a ver, si la palabra de Dios no está haciendo rema en su vida, no lo está a usted exhortando, pues reevalúe. Porque la Biblia tiene, el propósito de la palabra de Dios es confrontarnos. Es como un espejo. El día de hoy,
Yo le garantizo que cada uno de ustedes se levantó, fue al baño, cierto, qué pereza, tocó ir a la iglesia, pero se miró al espejo. ¿Y qué hizo en el espejo? Se arregló su cabellito. Bueno, a mí me ha tocado poquitos porque se me han caído muchos, pero nos peinamos, las mujeres se ponen bonitas, se arreglan, ¿cierto? Eso lo hacen todos los días. Y más las mujeres, ay, mi hija, bueno, no hablemos de mi hija, se pegan en el baño, pero por eso es que es hermosa. Pero mire, cuando usted y yo vamos a la Biblia es lo mismo, porque yo voy a la Biblia y es un espejo y me muestra lo que está mal en mi vida, ¿cierto? La mentira, el odio, el odiar a mi hermano. Entonces yo tengo que corregir la Biblia. El día que usted cierra la Biblia es como si usted quitara el espejo del baño. De la misma manera, su vida se va a ver en caos y en desorden. Entonces yo espero que este mensaje y los mensajes que el Señor nos ha permitido traer, usted los ponga por obra. ¿Cuál es la recomendación? Ayúdeme. Santiago 1:22. No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que el Señor nos permita caminar en obediencia a su palabra. El Señor vendrá por una iglesia limpia, una iglesia transparente, una iglesia lavada. El Señor no viene por una iglesia mediocre. Perdónenme la expresión, no viene por cristianitos, por evangeliquitos. Él viene por personas llenas del conocimiento y del temor de Dios, que viven una vida completa de arrepentimiento, que se conocen por los frutos, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No sigo, y si no se nos irían horas y horas. Así que póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Esperamos en el Señor Jesucristo que este mensaje pueda ser de bendición a nuestras vidas. Oramos por la situación de si una persona ha tenido problemas o pensamientos de homosexualidad o lesbianismo. Oramos al Señor para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos limpie, nos guarde, porque Él es el buen pastor. Él nos perdona, Él es el Señor. Cuando Él fue a la cruz, estaba no solamente mirando allí a los centuriones, a los guardias que estaban golpeando su cuerpo. Él estaba mirando toda la humanidad y también estaba mirando a la persona que está en inmoralidad sexual. Eso se llama amor. Juan 3:16. Fue por amor. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, Padre precioso, te damos gracias por la vida, gracias por la salud. Te pedimos, Señor, que nos perdone, Señor. Perdona todo pecado, toda inmoralidad, toda inmundicia, Señor, que ha venido a nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, aún la internet, Señor, nos bombardea. Y tal vez hemos prestado nuestros ojos, nuestros oídos para esto, Dios. Te pedimos que pongas temor en nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, para poder vivir para ti, Dios. Te pedimos perdón, Señor. Oramos por cada persona que tal vez tiene una situación de esta, Señor, para que ellos puedan salir de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y puedan conocerte y puedan recibir tu perdón, tu amor, tu compasión, tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor?
y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no hay? Muy bien, ¿a quién iremos? Si solo en él hay vida eterna.